Bona tarda, moltes gràcies. Em passarà el castellà perquè com que en fem difusió vàrem decidir que ampliem la difusió de les conferències utilitzant el castellà. Aleshores, repeteixo lo de buenas tardes, bienvenidos, encantados de verles y muchas gracias por su presencia en esta nueva sesión del ciclo sobre los cuidados en el siglo XXI, en el que concretamente hablará el ponente de la prevención y la salud. Quería agradecer a Xavier Pumer la coordinación del ciclo y será él mismo quien presenta al ponente y nos cuente su largo currículum. Yo solo quería hacer notar que realmente varias décadas de acción y reflexión en torno a la salud, a la prevención, a la salud pública, dan realmente un bagaje de experiencia que es un privilegio poder disfrutar hoy entre todos ustedes en esta sala. Y solo un comentario en relación con el tema de prevención, siempre desde el punto de vista de un profano en estos temas, aunque profundamente interesado, que es que me llama la atención que el tema de prevención está a la vez sobrevalorado e infrautilizado. Por una parte, tendemos a pensar que la prevención es importantísima en este y en otros temas y que resuelve la mitad de los problemas, pero en la práctica usamos en este y en otros temas la prevención mucho menos de lo que hipotéticamente deberíamos usar en función de la importancia que le atribuimos. Solo un dato, por ejemplo, leí otro día que en Francia, que es un país bastante ordenado y bastante cartesiano y que valora mucho la prevención, en el sistema de salud francés, que es algo más generoso que el nuestro, como saben, no espectacularmente, pero bueno, un par de puntos más sobre el PIB, pero de todo el gasto en salud, solo 2% está vinculado a actividades de prevención. O sea, es curioso este decalaje, esta discordancia, esta inadecuación entre lo que valoramos hipotéticamente a prevención y cómo a veces quizá la subvaloramos y cómo después le hacemos menos caso de que hipotéticamente deberíamos. Pero en todo caso esto es una observación periférica de alguien interesado por el tema como ustedes, creo, pero con mucha menos información y deseoso de oír al ponente su experiencia. Sí, muchas gracias. Y Xavier Pumer, con Bulbir. Buenas tardes. Tarda. El doctor Andreu Segura, a quien conozco desde hace muchísimos años. Demasiado tiempo. Muchísimos años. Es doctor en medicina, especializado en medicina preventiva y salud pública, vocal del Consell Assessor de Salud Pública y del Comité de Bioética de Cataluña, coordinador de los grupos de trabajo sobre ética y iatrogenia del CESPAS, colaborador docente del Máster de Salud Pública de la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma y del Máster de Bioética en el Institut Borja. Es un hombre en estos momentos felizmente jubilado, aunque a pesar de ello pues hace todas y cada una de estas cosas, que según declara dice que le ocupan relativamente poco tiempo, lo cual tengo mis dudas. Estuve pensando cómo tenía que presentar a Andreu Segura, ¿no? Porque, bueno, decir eso para mí es decir poca cosa, porque de las veces que hemos hablado, a mí siempre me queda una consideración que un día se lo comenté incluso, ¿no? Dije, tú eres un poco hamletiano, quizá sí, quizá no, ya veremos, esto no tiene por qué ser así. Me he permitido buscar en sus escritos recientes, hablando en este caso de eso que parece que mañana daremos otro paso, que es la pandemia del COVID, unas frases entresacadas de un documento que él escribió. Dice, en relación al COVID, dice, la ignorancia y la incertidumbre han ocupado el primer plano del escenario. Gestionar la incertidumbre a todos y cada uno de nosotros es algo que nos molesta. Dice, antes de actuar es necesario ponderar beneficios virtuales y perjuicios potenciales.
asumir efectivamente nuestra condición de ignorantes cuesta, y todavía más cuesta admitir la incertidumbre con la que hemos de tomar la mayoría de las decisiones de nuestra vida. Cita al director del Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad de Potsdam, que sugiere que para no sucumbir a los riesgos catastróficos se ha de saber identificar y evaluar adecuadamente el riesgo, una tarea básicamente científica, pero que para mejor regularlo y gestionarlo es necesario también una base técnica y política. Se habla mucho de los expertos en esta pandemia, o quizá los que hablan se consideran a sí mismos expertos. En el año 2020, ¿saben cuántos papers científicos sobre la pandemia se publicaron en el mundo? 180.000. Lo cual significa que la dispersión de opiniones es sencillamente inmensa. Y dice, recorrer a los expertos no exime a las autoridades de asumir sus responsabilidades, ni directa ni indirectamente. No solamente es de tener en cuenta la cuestión de los científicos y los expertos, también hay que tener en cuenta, al decidir si imponer o no un confinamiento, si es suficiente con preguntar ¿cuántas personas padecerán de COVID si no adoptamos el confinamiento? ¿Cuántas personas padecerán depresión si las confinamos? ¿Cuántas faltarán a la escuela o perderán su trabajo? ¿Cuántas mujeres pueden ser maltratadas o asesinadas por sus parejas? Como reconoce Yuval Harari, la gestión de estas situaciones es más política que científica, porque es necesario tener en cuenta otras consideraciones que únicamente las médicas, para diseñar políticas que nos afectan a todos, políticas culturales, económicas. Recordemos que ni los expertos ni los científicos más sabios y prudentes son, como tal, escogidos para gobernar a la gente. Concluyo de este recorrido. ¿Qué he pretendido explicar con estas citas en la presentación del doctor Segura? Pues algo muy sencillo. Muchas veces difícil de encontrar en los ámbitos científicos. La humildad. Precisamente su amplio y extenso conocimiento científico y técnico le lleva a esa actitud de prudencia, la aceptación de la incertidumbre que en este caso no es sinónimo de indecisión. Doctor Segura, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo no sé si aprovechar lo que he estado preparando estos días o discutirte ya lo que has dicho. La verdad es que los que me conocéis, hay algún familiar mío que me acompaña. Mi madre decía, eres el espíritu de contradicción. El doctor Díaz también lo sabe, porque me tuvo que sufrir una temporada en la consellería. Y puestos ya al señor Lanaspa, le quiero también corregir alguna cosa. Cuando ha dicho que en Francia gastan, que están mejor que nosotros, el 2%, es verdad, ¿eh? Pero nosotros gastamos el 1,5%, más o menos, en actividades preventivas. Pero no quiere decir mucho, ahora lo explicaré. Porque no todo es prevenible y porque para que tenga efecto positivo la prevención hay que hacerlo bien. No vale prevenir más que curar, depende. Y esta es una cosa que ahora es un mantra, lo de prevenir, ¿no? Y tiene, como todos los mantras, un aspecto positivo, una dimensión positiva y una dimensión negativa. Yo, de todas maneras, quería empezar esta charla, que espero que el doctor Pomés me corte cuando vea que me paso de largo, cosa que me acostumbra a pasar.
Quería empezar esta charla recordando a Victoria Camps, que fue la segunda conferenciante en este ciclo y que ha publicado un libro que a mí me parece muy recomendable porque es serio, porque dice cosas importantes y porque las dice con una amenidad rara. Se entiende todo lo que dice y se lee con bastante facilidad, de manera que yo les recomiendo, porque yo he sacado de este libro y de la charla de Victoria y de algunas otras oportunidades que he tenido de estar con ella, mucho aprovechamiento en el sentido de reflexión sobre estas cuestiones tan importantes como la prevención. Yo había pensado, cuando el doctor Pomés y Jaume Lanaspa me invitaron, decidirme a hablar de prevención o de la prevención aplicada a las personas como yo, que ya servimos de poco. Bueno, somos una parte del consumo importante y, por tanto, una diana de la industria excepcional, que hay que tener en cuenta también, porque la salud vende aunque no sea buena salud y la prevención vende aunque no sea buena prevención. Por lo tanto, también quería hablar no solo de lo que entendemos por prevención, que a veces yo creo que exageramos un poco las expectativas, seguramente por la ignorancia y por la incertidumbre, ¿no? Por eso quien tiene fe tiene suerte, ¿no? Porque espera que se le arreglen las cosas, ¿no? Con la razón no llegamos a tener esta garantía de que lo vamos a pasar mejor. A veces incluso pensamos que lo vamos a pasar peor. Quería hablar un poco de prevención, de lo que piensan los clínicos, que no es lo mismo que lo que pensamos los salubristas. Me ha presentado el doctor Pomés como preventivista, pero yo me siento más salubrista. El preventivista es un clínico que intenta aplicar actividades de prevención en su actividad con los pacientes o con los usuarios del sistema sanitario. En cambio, el salubrista es un profesional que intenta modificar, influir positivamente en la promoción colectiva de la salud comunitaria, para lo cual lo tiene bastante complicado porque no es muy fácil y porque además no depende sobre todo de lo que haga él, sino de lo que hagan muchos otros, ¿no? Tener una vivienda adecuada, tener una educación solvente, tener capacidad adquisitiva, tener amigos, sobre todo sin máscara. Tener amigos es muy importante para la salud en positivo, porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad. Yo diría además que no es ni siquiera el antónimo de enfermedad. Hay muchos salubristas y preventivistas que dicen salud en un extremo, enfermedad en otro extremo. Yo creo que esto es una reducción, una simplificación, porque bueno, si pasas las encuestas de salud, las que hemos hecho en Cataluña, resulta que casi el 50% de las personas que tienen 1, 2 o 3 problemas de salud, que lo conocen, sienten que su salud es extraordinaria. Y a mí no me parece una paradoja, porque se puede vivir saludablemente una enfermedad. Y porque en el fondo, ya lo decía Huxley en 1952, me parece, en El regreso al mundo feliz, la medicina ha avanzado tanto que nadie puede considerarse del todo sano. Y esta es otra cuestión que hay que tener muy clara, porque a veces intentamos prevenir situaciones que hace unos años a nadie le importaba, ¿no? O nadie consideraba que fueran un problema. Mi abuela, analfabeta, sentía como enfermedad algo que la limitara, que la molestara o que le doliera. No tener el colesterol alto, que no le significa ningún problema inmediato, ¿no? Y con eso nosotros hemos corrido un poco el espectro, de manera que esto tiene algunas ventajas, porque a veces es posible actuar sobre los factores de riesgo, reducirlos y por lo tanto aumentar la longevidad o sobre todo, que es lo más importante, la calidad de vida.
pero a veces lo que haces es complicarte la vida, ¿no? Estar ansioso por, y además someterte a algo que son falsos positivos, que los de sanidad lo sabemos muy bien, ¿no? Cuando te vas a hacer un análisis esperas que salga bien y quedarte tranquilo, pero es que puede ser que sea un falso positivo, un falso negativo, que te da una confianza que no es, algo que no tiene ningún sentido o algo que te complica la vida, ¿no? Hay que tenerlo también en cuenta. Bueno, de esto hablaremos un poco y también, si puedo, hablaremos de aplicar estas consideraciones de la prevención a los que ya hemos traspasado un cierto límite, ¿no?, biográfico, ¿no?, una cierta edad, que aquí, bueno, somos mayoría, creo, sí. Porque además se nos está planteando algo un poco sorprendente, que tiene algo de atractivo, pero que también es inquietante, ¿no? Porque yo ahora que tengo la edad que tengo, cuando mi abuela, de la que les he hablado, tenía mi edad, parecía una momia. Iba toda vestida de negro y tenía bastante mala baba, pero mucho criterio. Pero en cambio tenía una apariencia que no tiene que ver con la que a mí me parece que yo tengo, o que tiene mi mujer, por ejemplo. Pero esa apariencia que nos da una idea de que, bueno, hemos aumentado nuestra longevidad. De hecho, lo que hemos aumentado es la esperanza de vida. La longevidad de la especie no ha aumentado todavía demasiado, pero nos sentimos más jóvenes que antes, lo cual nos da, pues, es algo que vemos como positivo, ¿no? Pero que tiene un lado oscuro también, en el sentido de que a veces nos frustramos porque a veces queremos desempeñar un papel que ya no nos toca desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Asumir las limitaciones es algo importante, sobre todo las que son asumibles y las que son justas, porque hay limitaciones que son injustas. Yo me considero injustamente jubilado. Creo que puedo seguir dando la paliza mucho más de lo que he hecho hasta ahora y lo he hecho bastante. Pero creo que todavía puedo aportar y a mí me parece que esta es una de las cuestiones más importantes que no se están planteando, porque nos estamos planteando en las residencias con la COVID. Además ha sido esto dramático. Yo creo que merece que, por ejemplo, Molière renaciera y nos hiciera una obra con la profundidad y con la crítica que él sabía hacerlo, porque a mí me da la impresión de que con las residencias hemos sido muy hipócritas. Creo que las residencias de ancianos no son más que un parche necesario, porque hay gente que no puede dejar bueno, a mí todavía me dejan en casa, ¿no? Pero a gente de mi edad o un poco mayor no la puedes dejar sola porque a lo mejor no cierra el gas y tienes que irte a trabajar. ¿Y qué haces, no? No es un problema sanitario, es un problema social. ¿Y qué pinta una persona como yo en una residencia de ancianos donde el más joven a lo mejor soy yo? Y donde a alguien se le cae la baba o no sabe qué está haciendo, ¿no? Bueno, esto es, yo prefiero, no lo digo, no hace falta que lo diga, ¿no? Me parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Que lo que tendría sentido es una sociedad intergeneracional, donde los mayores que pudiéramos aportar algo, lo aportáramos. Bueno, es verdad que me traen las nietas a casa y me lo paso muy bien, ¿no? Pero esto es un poco marginal, ¿no? Creo que nos toca un protagonismo mayor hasta donde pueda ser, porque llega un momento que las cosas no van más, ¿eh? Y uno tiene que asumir que es mortal. Aunque no todos los animales sean mortales en el sentido que lo entendemos. Bueno, todos los seres vivos se mueren, pero algunos no envejecen nunca, como veremos, ¿no? Pero nosotros sí. Y eso además ha tenido una importancia en la evolución de las sociedades humanas. No sé si conocen la hipótesis de la abuela.
Bueno, la menopausia, que es algo que se ha medicalizado desde 1700, ha sido probablemente uno de los factores que ha modificado de una manera más radical la evolución de la especie, en el sentido de que las abuelas, es decir, personas que ya no son fértiles, que han sobrevivido sin ser fértiles unos cuantos años, han podido contribuir a que el grupo, el clan, sobreviva mejor, que sus hijas puedan tener más hijos, etcétera, etcétera. Algo que en estos momentos ha perdido sentido, como tantas otras cosas, ¿no? Pero que a lo mejor es una buena partida, es un buen punto de partida para reflexionar sobre cuál es el papel, ¿no? Porque la otra alternativa, en la que viene, yo estoy seguro, es la que nos van a martirizar con exámenes de salud cada 5 minutos. Vamos a tener que llevar el reloj ese que pone todo, si andas, si no andas, si tienes el azúcar, si no lo tienes, lo cual genera una ansiedad importante y no siempre, a veces sí, pero no siempre ayuda a sobreponer algún problema. A veces sí, que esta es la cuestión, o sea, no es ni blanco ni negro. Pero imagínense ustedes una sociedad en la que una buena parte, cada vez está más envejecida la sociedad, una buena parte es objeto de este tipo de atención, aquella que se lo puede pagar o en aquel país donde hay posibilidades de pagar. Esto cuesta mucho, ¿eh? Y además promueve algo que es que cuando ya no das más de sí, todavía no te dejan que te mueras. Con lo que sigues gastando mucho, parece que no disfrutas casi nada y haces sufrir bastante a mucha gente. Y yo creo que esto hay que afrontarlo de cara, ¿no? Bueno, yo ya he acabado con mi sesión, pero tengo una serie de diapositivas que si quieren ver. La idea de prevención es potentísima, muy potente. Lo decía Cochrane, lo mejor es tratar a los sanos porque no se te estropean nunca. Punto a tiempo, ahorra remiendo, dice ahí, ¿no? Y está además, tiene su versión en inglés además. Más vale que prevenir que curar. Una onza de prevención vale más que una libra de curación. Por cierto, esta es una frase de Benjamin Franklin, cuando era jefe de los bomberos en Filadelfia, y tenía que ver con la prevención de los incendios, aunque ahora la hacemos servir mucho, ¿no? También para pasar el rato, porque a la hora de la verdad tampoco invertimos mucho, y no sé si es malo, porque lo mejor sería invertir bien. Tirar el dinero en prevención es bastante fácil y además da bastantes réditos, porque los políticos, y aquí hay algunos, se pueden permitir el lujo de decir vamos a salvar no sé cuántas vidas y vete a saber si las salvan o no, pero queda bien porque se gastan el dinero en esto, tienen además a sus compañeros, como en el caso de los doctores Pomés y Trías, a sus compañeros contentos porque hacen cosas que parece que sirven, etc. O sea, todo tiene ventajas. Ahora, ¿qué impacto tienen sobre la salud? Eso ya es más discutible. Y en algunos casos está claro que es negativo, como en el cribado de cáncer de próstata, que la Generalitat, con muy buen criterio, decide no autorizar el cribado poblacional, no autorizar el screening sistemático del cáncer de próstata en los hombres mayores, porque aunque alguno se puede beneficiar, el saldo total es negativo, haces más daño que bien. ¿Por qué? ¿Qué cosas, no? Con el PSA, que parece que es muy sencillo. Bueno, el PSA sí es positivo, que puede serlo por centenares de cosas, además del cáncer. Te lleva a una biopsia si es positivo. La biopsia ya no es tan... Ya la cosa ya está un poco más complicada, ¿no? Que se lo pregunten a Rubalcaba, que tuvo una sepsis esto es público, por eso lo digo, ¿no? Porque las biopsias hay que hacerlas en muchos sitios de la próstata, es un terreno que está muy cerca del intestino, donde las infecciones son fáciles. Bueno, este ya es un problema
porque solo teniendo el PSA alto se te puede disparar bueno, puedes tener una sepsis que te puedes morir, pero es que los falsos positivos son frecuentes. Y claro, si tú tienes un positivo que no acabas de comprobar muy bien qué pasa, actúas, ¿no? Porque si no, ¿para qué lo has hecho, no? Y si actúas, pues ¿qué te puede pasar? Que te quedes impotente. A nuestras edades es algo que se puede tolerar. Que te quedes incontinente, que ya no es tan tolerable, o que te mueras en las intervenciones, ¿eh? Entonces, el saldo, hay unanimidad entre los salubristas que no es aconsejable sistemáticamente y que solo está adecuado cuando hay factores de riesgo determinados que justifican que en aquel caso el beneficio puede valer la pena arriesgarse, ¿no? Esto son cosas que pasan. Aquí tienen a Benjamin Franklin con su frase. Pero esta idea de que la prevención es algo positivo, bueno, Philip Morris también lo entendió, ¿no? Cuando empezó a utilizar el filtro en los cigarrillos, ¿no? Dice, no cura, pero prevenimos, evitamos muchos males con el filtro. Y ahí les he puesto, no sé si lo ven, pero el anuncio de una película que a mí me impactó mucho, El Incidente, El Compromiso se llama, de Elia Kazan. Kirk Douglas es un directivo publicitario que hace un anuncio sobre el tabaco que da salud, y el hombre se mete debajo de un camión, ¿no? Porque la mala conciencia lo puede, ¿no? Pero estas son cuestiones que han ido ocurriendo, no solo en este caso. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española ya nos habla de prevención como algo positivo, pero no solo como algo positivo. Yo tengo prevención a determinadas personas porque sé que me van a pedir dinero, por ejemplo. Esto ya no es positivo, ¿no? Bueno, seguimos. Y además, lo más serio de la prevención es que es una buena intención. O sea, nadie puede poner en duda que prevenir es algo que supone, bueno, que es de buena persona, ¿no? Bueno, mi abuela me lo decía, pero he visto que no era mi abuela la autora. Parece que es Bernardo de Claraval, que decía que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Las buenas intenciones no son garantía de un buen resultado. Y solo faltaría que no hubiera buenas intenciones, que además ocurre, ¿no? Porque a veces la intención es sacar dinero o enredar o lo que fuera, ¿no? Pero por lo menos la buena intención habría que pedirla, pero no es suficiente, ¿no? Y precisamente con Victoria Camps, hace ya 12 años que empezamos unos encuentros sobre ética y salud pública, y empezamos precisamente alertando de la maleficencia en los programas de prevención. Y hay cosas que más o menos supongo que recuerdan, porque todos tenemos una edad, pero yo recuerdo que el pescado azul, cuando era niño, era una transgresión dietética. No sé si lo recuerdan ustedes. Bueno, ahora es un medicamento. ¿Sí? O esto, lo de los huevos, que es muy interesante también. Desde el 99 sabemos. No hemos podido demostrar que comerse un huevo cada día aumente la probabilidad de cardiopatía isquémica en personas sanas. Seguimos un poco con la cosa porque esto tiene que ver con las modas y un poco con la idea a veces buena de que vamos a cuidarnos, pero esto depende de nuestra ignorancia, de nuestra incertidumbre también, ¿no? Y hay cosas un poco más preocupantes. Por ejemplo, no sé si recuerdan, seguramente algunos de ustedes sí que recordarán, bueno, el señor pediatra lo recuerda, a lo mejor lo podría explicar él mejor que yo, pero era un consejo preventivo de los neonatólogos el poner al niño a dormir boca abajo, con una justificación absolutamente lógica, para evitar que se pudiera ahogar con el vómito si vomitaba. Algo muy lógico. Además, no había ni les pagaban los de la Nestlé, ni nadie, ¿no? No había ningún interés comercial en hacer esto. Era una idea que
el razonamiento que uno hace sobre algo que le parece que tiene que ser así. Pues no es. Aquí tienen, esto es lo interesante, hay muchas discusiones sobre esto, pero yo he escogido una que me llamó especialmente la atención por mi pasado político, porque resulta que ahí tienen una gráfica donde ven en la parte, los puntos de abajo, la mortalidad en tantos por 1000 nacidos vivos en Alemania Oriental hasta el 89, que prácticamente es nula. En Alemania Occidental no es muy alta, pero está entre 1 y casi 2, ¿no? Por 1000. No es mucho, pero es el doble. ¿Qué pasa en el 89? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Que se caen, bueno, que tiran el muro. Sí. ¿Y qué pasa entonces? Que los alemanes orientales empiezan a hacerle caso a los occidentales y los occidentales a los orientales. ¿Y qué ocurre con la mortalidad por ¿cómo se llama esto? La muerte súbita del lactante, que en Alemania occidental baja y en Alemania oriental sube, hasta que alguien se da cuenta que eso tiene que ver con poner al niño a dormir boca abajo. Todavía no sabemos muy bien por qué, pero si se pone al niño a dormir boca abajo, se mueren más que si no se ponen a dormir boca abajo. Y ahí tienen al lado las recomendaciones donde ahora ya se dice que hay que poner al niño a durmiendo boca arriba, ¿no? Esto no está mal, ¿no? Como cuando uno pensaba que la prevención era además adecuada, ¿no? Hay que evaluar. No solo la buena intención, no solo la lógica, hay que ver qué pasa. Porque a veces te lleva sorpresas. Y una sorpresa mayúscula tiene que ver con la episiotomía. Cuando vino mi profesor venía de Argentina, de Uruguay, no sé, Altirriba, estaba emocionado con dos cosas. Una a mí no me gustó, que era lo de, como era de ponerle los electrodos a los niños antes de nacer, ¿no? Había una monitorización intraparto que a mí siempre me pareció que era un poco tortura. Pero a él le parecía que estaba muy bien, y él te explicaba el método de Caldeiro-Barcia y no sé qué cosas. Y esto a mí no me gustó, pero sí que me dejó alucinado decir, no, pero hay que hacer episiotomía porque la probabilidad de desgarro perineal grave durante el parto no es negligible, no es una tontería. Y las consecuencias que tiene un desgarro perineal grave son muy importantes. Tan importantes como que puede afectar a futuros partos, como que puede desencadenar por debilidad pélvica, del suelo pélvico, incontinencia urinaria o incontinencia fecal, que es una molestia impresionante, ¿no? Te hace la vida imposible, ¿no? Entonces yo pensé, qué idea más buena. Y entonces se puso de moda ir haciendo episiotomías. Y lo que no era una cesárea, no te daba tiempo, todo el mundo iba a la episiotomía. De manera que algunos ginecólogos argentinos, me parece que aquí hay un compañero de Argentina, algunos ginecólogos argentinos supongo que no tanto porque pensaran que eso de hacer un corte podía ser peligroso, porque lo hacían bien y porque además tenía sentido, ¿no? Sino porque daba mucho trabajo. Dijeron, vamos a ver, a lo mejor no hace falta hacer tantas episiotomías. Hicieron un estudio muy sencillo, está ahí puesto, muy sencillo, que consistía en, por azar, es decir, si a ti te toca la intervención, yo te voy a mirar antes y voy a decidir si, con mi criterio, vale la pena que te haga la episiotomía o no. Me puedo equivocar, pero yo lo voy a hacer así. Y en cambio, a las que no le toquen, a las que le toque por azar, vamos a hacer la episiotomía a todos. Lo primero que vieron es que se ahorraban 3/4 partes de las episiotomías. Dijeron, esto son costes, actividad, esto se puede utilizar para otras cosas, está bien, vamos bien. Pero se quedaron de piedra cuando estudiaron, cuando comprendieron,
contaron que los desgarros perineales graves eran más frecuentes en la episiotomía rutinaria que en la selectiva. Se les cayó el mundo encima. Una cosa que ellos habían planteado, que se había planteado para evitar el desgarro perineal, provocaba más desgarros perineales. Y esto se ha ido viendo en sucesivos estudios, de manera que hoy en día la buena práctica no es episiotomía rutinaria, sino selectiva. Y es obvio que alguna vez el ginecólogo, el obstetra, se equivocará, bueno, o no sabrá medirlo bien y habrá un riesgo y la persona que no ha hecho la episiotomía hará un desgarro perineal grave, cierto. Pero si lo hacen a todas, los desgarros perineales graves son más frecuentes, o sea, haces más daño que bien, con lo cual otra lección de que lo que importa no es la buena idea, no es la buena intención solo, no es la lógica, sino evaluar qué pasa. Porque hay incertidumbres y hay cuestiones que no controlas. A lo mejor, no sé, estás muy cansado o a lo mejor resulta que la cicatrización de la mujer es un queloide que no puedes prevenir, ¿no? Bueno, todos estos son ejemplos. Hay otros más. Aquí tienen las episiotomías y los efectos secundarios de las episiotomías. Y aquí tienen lo de la próstata, he pasado el oficial porque es más difícil de entender, pero aquí tienen lo que ocurre con el cribado con PSA en hombres de 55 a 69 años a los 11 años, ¿no? La ganancia es irrisoria y la cantidad de efectos adversos que provocas notoria, de manera que no justifica montar un cribado poblacional, aunque muchos urólogos te piden el PSA. El mío, por ejemplo, que me costó 4 años, muy buena persona y muy buen urólogo encima, ¿no? Y yo le decía, pero Arango, yo no quiero, prefiero morirme de un cáncer de próstata de verdad que no con incontinencia, y prefiero, es un decir, no es que prefiera, ¿no? Pero se puso tan pesado que le dije, bueno, va, hazme el PSA, pero no me digas el resultado. Y ya lo convencí. Y a partir de ahí ya no me pidió más hacer PSA. Pero están muy convencidos porque la idea esta de los falsos positivos o, todavía peor, de los sobrediagnósticos, porque es muy importante, hay una cosa, ¿se acuerdan de cuando hacían gramática? ¿Sí se acuerdan? ¿Seguro? ¿Se acuerdan de lo que es una sinécdoque? Confundir la parte por el todo. Los médicos tenemos una tendencia a identificar como un problema lo que es una parte del problema, que a veces no es, ni siquiera va a evolucionar al problema, es un marcador indirecto. Lo hizo Papanicolau con las displasias uterinas. Cochrane ya le dijo, no, algunas regresan espontáneamente y no van a cáncer. Y ahora los oncólogos ya están diciendo, cuidado, no digamos que son lesiones cancerosas porque da la impresión de que esto es un cáncer. Y un cáncer es una enfermedad que mata o una enfermedad que limita o una enfermedad que destruye. Y una célula no. Depende de... Por lo tanto, hay que no incurrir en sinécdoques porque si no uno se despista, ¿no? Y entonces puede pasar como esto, que a alguno le vaya muy bien, pero en general hagas más daño que bien. Y yo con esto, bueno, aquí tienen la recomendación de la Generalitat vigente todavía. Hay otro caso muy singular, que es el del estudio que se hizo con enfermeras precisamente para prevenir el infarto, con la idea de que con la menopausia los estrógenos y los progestágenos dejan de proteger a las mujeres que tienen menos infartos. Estos todos son hipótesis que se plantearon en su tiempo, pero este estudio fue interrumpido porque había más riesgo de infarto en las que tomaban estrógenos y progestágenos, y esto le hizo decir a David Sackett, que ahí lo tienen, escribió un editorial que todos mis compañeros de preventiva deberían aprenderse de memoria, pero que no lo hacen porque les molesta mucho.
porque habla de la arrogancia de la medicina preventiva. Y esto es algo que durante la COVID hemos visto, ¿no? La medicina preventiva es agresivamente asertiva. Cuando el médico de casa decía que el pescado azul era malo, lo decía convencido, no se lo inventaba. O cuando decía que hay que dormir al niño boca arriba, todavía más. Estaba absolutamente convencido. Pero es que entonces le decía, bueno, usted tiene que hacer esto porque es lo que conviene, y si no lo hace, es lo que ha pasado con el COVID, usted es estúpido, o idiota, o no sabe lo que dice, o negacionista, que también. Hay que tener mucho cuidado, porque no estás nunca seguro del todo, a no ser que tengas fe. Si tienes fe es otra cosa. Pero la fe va por un camino diferente. Con la razón nunca puedes estar absolutamente convencido, nunca. Y tienes que dejar una puerta abierta, lo cual no quiere decir que no tengas que tomar decisiones, porque hay que tomarlas, porque no te puedes quedar con los brazos en cruz, ¿no? Pero tienes que ser consciente de que lo que hagas puede que haga daño o puede que haga bien, y tienes que irlo evaluando. Y esta es una cosa muy complicada. Esto lo voy a pasar porque es la prevención primaria, secundaria y terciaria. Y no, si a alguien le interesa, después hablamos de esto. Bueno, lo digo porque ahora se va a poner a prueba un ejercicio piloto sobre el cribado de cáncer de pulmón en fumadores con TAC poco invasivo, que los compañeros de Pamplona, debe ser por la fe, lo hacen ya desde hace mucho tiempo, y que no es objeto de mucha discusión. Primero porque es muy caro, porque es muy intervencionista y porque además hay una solución alternativa a los que ya han fumado mucho, no, que es dejar de fumar, que además tiene muchas otras ventajas. Pero bueno, esto es el planteamiento salubrista y no el planteamiento preventivista. Y hoy, bueno, quería decir dos cosas en relación con la prevención y no sé cómo vamos de tiempo, fatal. No, todavía... Quería decir algo que es la paradoja de la prevención, que es algo que la COVID ha puesto de manifiesto. Yo no sé si de una manera muy genuina, muy verdadera o un poco hipócrita, que es que hay que vacunarse para proteger a los demás. Esto es algo que habitualmente no se tiene en cuenta con la prevención. Y es algo que puso de manifiesto este señor que tienen ahí, Geoffrey Rose, en un libro, bueno, en muchos artículos y en un libro extraordinario, La estrategia de la medicina preventiva, donde él veía que hacer mucho esfuerzo con la gente que está muy a riesgo tiene menos rendimiento que hacer esfuerzos con la gente que tiene menos riesgo, pero que, como son más, tiene más efecto sobre la población. Y de ahí sale un poco esta interpretación, que a veces las medidas preventivas dan mucho más beneficio colectivo que personal. Yo, que no soy un antivacunas, Dios me libre, pero no creo que las vacunas sean el escapulario de la Virgen del Pilar, tampoco. O sea, si funciona una vacuna es porque es una sustancia que tiene sus propiedades y en el metabolismo, o sea, no hay mística ni si me ponen ustedes la vacuna que tiene que ser buena porque se llama vacuna, yo no juego. Al revés tampoco. Entonces resulta que la vacuna de la polio, que afortunadamente es de las menos discutidas por cualquiera, porque lo de la polio afecta, resulta que la infección por la polio, es curioso, esto lo sabemos bastante bien, para que haya 10 casos clínicos con afectación muscular, tiene que haber 1000 infectados. De manera que si tú vacunas a 1000, te podrías ahorrar 990 que no tendrían nada, una diarrea o nada. Pero tener 10 personas con trastornos de movilidad que son amigos tuyos, yo tengo 10 o 11, bueno, una se me ha muerto hace poco. Para mi salud es peor que no tener a nadie con poliomielitis.
quitando además los que se mueren por asfixia, por afectación del diafragma, con los pulmones de acero, recuerdan toda la historia, ¿no? O sea, a pesar de todo, el beneficio más importante de la vacunación antipolio, y que me perdonen mis amigos que han pasado la polio, ha sido para la población, que se ha beneficiado de no tener que cuidar o de no tener que sufrir con enfermos de polio, que afortunadamente algunos han sobrevivido y otros no, ¿no? Pero esta idea de que hay un impacto social, de que hay un beneficio social a la hora de tomar medidas preventivas es muy importante. Y no es habitual, no se tiene en cuenta en un mundo en el que parece que lo que importa es cada uno, ¿no? La dimensión individual, olvidándonos de que, por especie, por biología, los humanos somos una especie de animales sociales. Bueno, según Edward Wilson, el sociobiólogo que murió hace un año, eusociales, o sea, más que sociales, de tal manera que algunos de nuestros atributos se modifican para mejorar la supervivencia de la especie. Como pasa con las abejas obreras que son estériles, para proteger, para mejorar la supervivencia del enjambre, a nosotros nos pasa seguramente con la menopausia, para mejorar la supervivencia de la especie. Esto es una explicación biológica de una dimensión social que va junto con la psíquica o espiritual, si quieren, y con la somática. El error de Descartes, según Damasio, es que separaba alma y cuerpo, mente y cuerpo. Yo creo que le falta otra dimensión, que es el grupo, la social. Sin los demás no somos nadie, aunque nos hagamos la ilusión de que sí. Y a lo mejor la homosexualidad en los humanos tiene también ese papel, ¿eh? Es una cosa que se está discutiendo. Pero, bueno, hoy además quiero aprovechar que es 19 de abril, porque si hubiera vivido, murió el 12 de noviembre del 93, si todavía viviera, hoy sería su cumpleaños. El cumpleaños de Geoffrey Ross, al que tuve el placer de conocer y de disfrutar, de aprender en el monasterio del Paular, en un seminario de cardiovasculares con la doctora Susana Sanz, que está por aquí. Y no sé si, Antonio, estabas tú también. No, tú no estabas. Bueno, pues felicidades a Geoffrey Ross. La otra cuestión, ya voy acabando. 5. Bueno, pues os falta a la mitad. Me invitáis otro día. La otra cosa importante, muy importante de la prevención, que es el lado, no es oscuro, es ámbar, ¿no? Es un poco la sombra, es que es muy seductora. Y lo he aprendido de un médico de familia, que es Josep Casajoana, que ahora está por ahí en Tarragona perdido. Y él esto está sacado de un vídeo que pueden ustedes acceder en el GenCat, precisamente criticando el cribaje del cáncer de próstata. Pero él dice una cosa que es muy importante. Si no va del todo bien la prevención, siempre te queda la duda que podía haber ido peor si no te hubieras... Y eso es un contrafactual que no hay manera de contrastar. Con lo cual, siempre te queda la duda, el resquemor de ¿y si no lo hubiera hecho? Y esto puede ser una lacra a la hora de evaluar las consecuencias. Y por lo tanto, requiere mucha prudencia, ¿no? Bueno, podríamos seguir. Una cosa que se ha dicho mucho ahora en relación con la COVID, se ha sacado a colación un aforismo de Marco Tulio Cicerón, Salus populi suprema les est, que algunos compañeros míos, yo creo que en un poco de atrevimiento y de, ¿cómo es eso de aprovechar, ¿no? Arrimar el ascua a su sardina, han traducido como la salud pública es lo más importante, ¿no? Es la suprema les. Pues no. Salus en latín, mi profesora de latín se hubiera cabreado mucho, era salvación. Y el significado de la frase de Cicerón, como puso de manifiesto John Locke unos años después, en su Tratado de la Gobernanza,
es precisamente el bien común, el bien de la población, que no es solo la sanidad. Y los de salud pública lo sabemos muy bien. El Plan Interdepartamental de Salud Pública decía, cuidado que todos tenéis, educación, urbanismo, economía, cultura, todos tenéis responsabilidad en la salud de la población y todos tenéis que contribuir a que la salud de la población sea mejor. Si tú dices, no, la sanidad es la que manda y todos a casa y todos encerrados, a mí me da un poco de corte. O sea, me hace sufrir un poco, ¿no? Yo creo que estamos imponiendo un valor que es bueno y además es el que nos da de vivir, ¿no? Y el que nos justifica. Si yo me hice preventivista es que porque pensaba que la prevención era muy importante. Pero, ¿y un sastre qué culpa tiene, no? A lo mejor. Yo le tengo que imponer, vamos a discutirlo, ¿no? ¿Qué es lo más importante? Esto no se ha hecho. Aquí tienen el letrero este mismo, está en el Parlamento suizo, ¿no? En el sentido político, ¿no? Salus populi es el bien común, es el bienestar de la población. Pero claro, Felipe Monlau, que fue uno de los salubristas, el de abajo las murallas, por ejemplo, lo ponía en su libro de higiene pública, ¿no? En el sentido de decir, no, los míos son los buenos, ¿no? Y aquí tienen un texto de unos colegas que decían que Cicerón era mucho más listo que los demás porque la salud pública iba por delante. Un poco de paciencia. Porque además se puede ir uno a trabajar enfermo. Y el presentismo es un problema, ¿no? También. O sea, mejor morirse de hambre o morirse de COVID o llegamos a un intermedio. Y asumimos que algunos nos vamos a morir de COVID y otros no, por ejemplo, ¿no? Pros de las medidas preventivas frente a la COVID, pues aquí tienen el enlentecimiento de la propagación, el aplanamiento de la curva, cosa que al principio a mí me hacía pensar mucho porque no teníamos medicación para el COVID. Y en cambio, la alarma que se genera y el miedo que se genera hizo que la gente fuera a los hospitales. O sea, no solo fue el COVID el que colapsó, ¿eh? ¿Y cuántos sobrevivieron en la UCI gracias a la atención? No lo sabemos muy bien, ¿eh? Pero morirse boca abajo, solo, con un tubo, yo no sé si no es mejor, pero morirse con alguien que te dé la mano y te acompañe, ya que alguien se ha de morir, a lo mejor hay que tenerlo en cuenta también, ¿no? Bueno, aquí tienen, por ejemplo, a Margaret Douglas del User Institute de Edimburgo. ¿Por qué digo lo del User Institute? Porque ahí estudió Joan Clos, y antes Vicente Navarro, y después Mateu Huguet. O sea que tienen mucha culpa de lo que nos está pasando a nosotros. Margaret Douglas, que estaba a favor de las medidas drásticas de protección contra la COVID, no estaba en contra. Era consciente de que había que hacer algo, no sabíamos muy bien qué, pero parecía que era la catástrofe, que a lo mejor no ha sido tanto, pero bueno, eso lo discutiremos otro día. Él dijo, pero llevar cuidado porque esto tiene muchos problemas. Las medidas preventivas pueden tener razón de ser y beneficios, pero nos van a dar problemas. Primero, si focalizamos mucho, dejamos de atender a otros que no tienen COVID, que a lo mejor tenemos mejores tratamientos. Esto en la parte, no sé si sale aquí no sale. En la parte más lila, en la parte más izquierda de la mía. Pero después hay una serie de efectos adversos importantes sobre la ansiedad, la depresión, el maltrato doméstico, la pérdida de trabajo, que no quiere decir que vaya uno o el otro, no, es un falso dilema, hay que hacerlo mejor posible intentando compensar una cosa con la otra, como ha hecho el conseller de Sanidad, que ha escrito en La Vanguardia que mañana no hay mascarillas en las escuelas, porque hay que jugársela de alguna manera, no vamos a estar toda la vida, ¿no?
y hay que asumir riesgos. Veremos, a ver, yo creo que después de 2 años los riesgos son relativamente pequeños, pero bueno. Y aquí tienen una carta, afortunadamente, de Antoni Trilla diciendo que en medio está la virtud, que es lo que decía Aristóteles, ¿no? Y que no podemos imponer nuestros valores. Que enseguida me faltó tiempo con Amando Martín Zurro de aplaudirle, ¿no? Porque ya era hora, porque todo, parece que los sanitarios solo hacemos que miedo, ¿no? No está bien. Bueno, aquí seguiría, y la cosa es, para darle la razón al doctor Pomés, hacer o no hacer, ¿no? Hay que ser prudente y sabio, que quiere decir razonar y asumir la posibilidad de riesgo. Yo creo que lo voy a acabar aquí porque lo que viene ahora tiene que ver con la vejez y a lo mejor daría para otra sesión, ¿no? Pero si la Asamblea lo decide, yo estoy dispuesto a continuar. 5 minuts més. Bueno, tiene que ver, voy a intentar ser muy sintético, tiene que ver con que no todos los seres vivos envejecen. Y aquí tienen unos cuantos ejemplos, ¿no? Las medusas, las esponjas, los crustáceos, las tortugas, los tardígrados, que son horrorosos, pero son tan pequeños que no se ven, o las ballenas boreales que llegan a vivir 200 años, ¿no? Y esto plantea, bueno, ¿hay que prevenir llegar a viejos? ¿Es posible? ¿Qué sentido puede tener? Y aquí tienen esto que les decía, que Christian Hawkes planteó esta hipótesis de la abuela, ¿no? ¿Qué sentido tiene la persistencia durante bastante tiempo después de la menopausia? Cuando una mujer deja de ser fértil, ¿qué sentido tiene seguir viviendo con el gasto metabólico funcional que significa sobrevivir, ¿no? Pues tiene una explicación, o le han buscado una explicación que le explicó de manera un poco más literaria esta mujer, un poco hablando de los saltos suaves de la luna, supongo que refiriéndose al ciclo menstrual, teniendo en cuenta el papel que las abuelas pueden jugar para proteger a las bandas, para mejorar la productividad y la supervivencia del grupo. Cosa que ha cambiado en estos momentos, no lo tenemos muy claro, ¿no? ¿Por qué envejecemos? Sí que sabemos algunas cosas. Ahí tienen 9 causas mayores que se han identificado como causas de la vejez en los humanos, la corte de los telómeros, bueno, los cambios en el genoma, el envejecimiento, el agotamiento de las células madre, las alteraciones en la nutrición, los efectos epigenéticos, que quiere decir los factores ambientales que destruyen, etc. Y aquí tienen para cada una de estas las vías de investigación que están en marcha, ¿no? Pero esto, ¿qué supone? Tenía yo mucha fe no poniendo esta diapositiva, que no la va a leer nadie, pero bueno, se la resumo. Viene a decir que hay unos factores históricos, unos factores actuales que actúan sobre la sociedad y sobre los individuos y que determinan las formas de envejecer. Porque no todos envejecemos igual, aunque hay alguien que dice que el envejecimiento se llegó a proponer en la OMS. La homosexualidad también estaba como enfermedad, el envejecimiento. Y hay algunos que piensan, como este señor, que vamos a vivir 1000 años. Bueno, o él a lo mejor, no sé. Esto hace mucho tiempo que nos preocupamos por esto. Aquí tienen una serie de consideraciones sobre las diferencias en el envejecimiento y los factores que influyen, de manera que hay ganas de hacer envejecimiento saludable, o sea, prevenir las pegas que se puedan prevenir. A veces las que no se puedan prevenir también se quieren prevenir, pero bueno, las que se puedan prevenir parece razonable que las intentamos prevenir, ¿no? De esta forma general y un poco insistiendo en la medicalización, que a mí me preocupa bastante. Y este es un proyecto en el que se está planteando monitorizar a las personas mayores
detectar la fragilidad en tiempo adecuado para poder intervenir medicalizando, ¿no? Lo cual significa, yo creo que una parte positiva, que hay algunas personas que van a darnos la lata mucho más rato, pero otras que lo van a pasar mal, porque van a sentirse perseguidas, van a sentirse deprimidas o ansiosas y a lo mejor van a sentir los efectos adversos de las intervenciones médicas, que no todas funcionan. Ya son tercera causa de muerte en los Estados Unidos de América, ¿eh? Y aquí tienen, esto salió ayer o antes de ayer en La Vanguardia, es un estudio que han hecho una mutua de seguros que supongo que ha patrocinado una cátedra de estudios sobre el envejecimiento, y ahí tienen una serie de recomendaciones, de las que a mí me gusta sobre todo la primera y la última. Que no nos jubilen antes de tiempo y que tengamos sentido en la sociedad. Pero esto es un anuncio de La Vanguardia de hace unos días. Se están buscando residencias donde ir metiendo a los y residencias mayores. En Dinamarca está prohibido desde 1999 residencias de mayores de más de 15 plazas, porque no hay manera de atenderlos adecuadamente. Pues miren, ¿no? Y bueno, ahí viene lo de la medicalización. Gente de mucha solvencia. Linus Pauling, doble premio Nobel, fue tan carcamal como para pensar que la vitamina C iba bien contra el cáncer, ¿no? Y se tomaba 30 kilos de vitamina C al día. Premio Nobel 2 veces y premio Lenin de la Paz, además, me parece, encima. Bueno, Dios nos libre. 2 cosas más. Esto tiene que ver con la prevención de las fracturas en las personas mayores, que es curioso porque el enfoque es medicalizar con medicación que además se toman las personas que no lo necesitan, y las personas que lo necesitan se la toman menos, y además se tiene menos en cuenta que, bueno, que las casas tienen que tener ni barandas ni alfombras para no caerse, y además hay que hacer, si se puede, yo ya no puedo, ejercicios como estos que tonifican y permiten, siempre que se pueda y hasta donde se pueda. Esto tiene que ver con la medicalización de la muerte, porque al final, como decía este Cicerón otra vez, lo que importa no es que vivamos mucho tiempo, sino que le saquemos provecho. Y todo el mundo quiere envejecer hasta que llega el momento. Cuando llega el momento dice, no está tan buena la cosa. Y aquí tienen otro pensador ilustre, Montaigne, que habla también de la importancia de los días, ¿no? Y ya se me ha acabado, ya no lo he podido, pero decía, bueno, para acabar, la última diapositiva tenía que ver con Kant y la dignidad de las personas. Y yo creo que hemos de saber acabar dignamente. Y por lo tanto, asumir que somos mortales y intentar hacerlo de la manera menos dolorosa, menos dramática. Yo recuerdo los velatorios en casa como algo familiar. No les voy a decir que vayamos a... ¿Cómo era la película de dibujos animados de México? Coco. No les voy a decir que vayamos a hacer Coco, ¿no? Y que nos vayamos al otro mundo y que nos allegamos... No tanto, pero bueno, la muerte es algo consustancial a la vida y parece que tiene sentido biológico más allá de lo que pensemos. Muchas gracias. Bien, pues ahora es el momento de las preguntas que quieran ustedes hacerle al doctor Segura. A mí me ponen más las críticas que las preguntas. Faig en català? L'entenc, el català. Però el meu idioma matern és el castellà, eh? No, jo volia preguntar-li què pensa... De tu, sisplau. Volia preguntar-te què penses de el que has dit dels homes, del cribatge aquest de la pròstata, amb les dones. Perquè ara resulta que a partir dels 70 anys ens han dit que res, era molt important fer-nos mamografia, fer-nos citologia, no? Sobretot no d'això, i ara
bueno, a mi m'ha passat, he anat als 70 anys i m'han dit s'ha acabat. S'ha acabat. I la meva mare va tenir càncer de mama als 90 anys i dius, hi ha moltes dones que... Sí. I llavors la que s'ho pugui pagar, que ho faci a part, o... La qüestió... Si hi ha contradiccions, bueno, com es diu, inconvenients, o Sí, sí. com a l'home o no amb aquestes proves. Bueno, si vistés aquí a Juan Gervas et convenceria de que tens la sort de que no et fan més cribatge. És discutible, perquè, això també m'ho va ensenyar la meva àvia, Evarista es deia, m'ho deia en castellà, ella era aragonesa, deia, todo tiene pros i contras. Tot té pros i contras. Llavors, des del punt de vista individual, hi ha uns beneficis que pots treure i uns perjudicis que pots tenir, però des del punt de vista col·lectiu, la cosa canvia. Si la dimensió col·lectiva fa que tu hagis de parlar d'un saldo total i de pèrdues i guanys, que és el que justifica que tu tomes una decisión política, porque la decisión política no la haces por ti, la haces por el conjunto, porque con lo que te gastas en una cosa, si no sacas suficiente rendimiento, te lo puedes sacar en alguna otra que es mejor. Que eso es lo que le cuesta a los políticos, excepto al doctor Pomés, que alguna vez nos habíamos enfadado porque hacía lo que hacen los políticos. Bueno, el doctor Trias también, déjalo correr. Tomaban decisiones, que es algo que a muchos políticos les cuesta mucho porque saben que alguien les va a decir que no. Pero no es fácil, hay un debate abierto. En próstata hay más gente, sobre todo de salud pública, en contra del cribado poblacional. En mama empieza a haber bastante gente crítica. Todavía no hay una posición generalizada y la mayoría de los técnicos, sobre todo Marmot y compañía, que hicieron un estudio sobre diagnóstico, porque el problema en el cáncer de mama es que se afloran lesiones que a lo mejor no van a dar un cáncer, pero que en cambio, como tú no lo sabes, requieren intervenciones que tienen riesgo, que tienen problemas y a veces es peor el remedio que la enfermedad. O sea, hay que sopesar un poco. Yo creo que pierdes la esperanza de que a lo mejor te lo arregla, que esa es una cosa que nos pasa siempre. Es un poco esta seducción que tiene la prevención, es una seducción un poco, iba a decir un taco, pero un poco así de barrio chino, ¿no? Una seducción manipuladora, ¿no? Pero con lo que cuesta vivir, yo no me voy a poner contra las ilusiones de nadie. Lo que sí que hay que tener en cuenta es que lo que se dedica a una cosa no se dedica a otra. O sea, y otra cosa también en cuanto al cáncer de mama, porque hay gente que empieza no solo por detrás, porque la idea de cortar de acortar a los 70 el cribado es porque el desarrollo de cáncer de mama puede llevarte unos años, de manera que los efectos indeseables se compensarían porque el beneficio se dilataría mucho y no el concreto personal, sino en general, ¿no? Pero hay políticos que sobre todo ginecólogos, que han pedido que se adelante el cribado, que ahora se hace a los 50 se hace, ¿no? A los 45. Y el problema ahí ya no es solo político, es técnico también, porque los falsos positivos son más frecuentes en las mujeres más jóvenes. Y entonces no está tan claro que el beneficio neto sea suficiente. O sea, es una cosa a discutir. Yo creo que también vamos a ir viendo otros cambios que a lo mejor van a desplazar esta idea del sistema de cribado que tenemos, porque cada vez tenemos más instrumentos de diagnóstico precoz individuales. No sé qué va a pasar, yo no entiendo. Pero sí que es muy importante cuando se hacen
actividades de este tipo es tener referencias. Y en España tenemos pocas, porque no hay la población que tiene registro, la población que cubre en los registros poblacionales de cáncer es una tercera parte. No hay registros poblacionales de cáncer para todo el país. Son registros hospitalarios que están sesgados, de manera que cuesta mucho saber si estamos ganando o perdiendo, porque no tenemos buenos sistemas de comparación. Y esto es una cosa que los de salud pública lo venimos diciendo, pero llueve mucho y no se oye. En matriz, bueno, la cosa es un poco distinta. Con la vacuna del papiloma la cosa ha cambiado, hay que readaptarse, pero bueno, este es un caso muy típico de cribado oportunista, que muy inequitativo, porque se iban a hacer el Papa Nicolau las personas que menos lo necesitaban. Esto ocurre aquí y en muchos sitios, esto pasa. Pero con la vacuna del papiloma puede cambiar muchísimo y habría que reorientar toda la cuestión del cribado, que no es poblacional más que en algunas autonomías, en muy pocas. Creo que no. Aquí, por ejemplo, es bastante frecuente que se haga cribado oportunista y muchas mujeres van al ginecólogo particular a hacerse Y si lo pides en el centro de atención primaria también te lo hacen. Pero es algo que creo que va a tener que adaptarse a las condiciones de la vacunación. Si no has quedado satisfecha, te doy mi mail y me sigues. Bueno, però cuidado amb confondre les coses personals, perquè l'experiència personal és molt impactant, però amb la Covid ha passat. Els companys que em deien, és que jo no sé com estàs tan dubtós, em deien a mi, amb la Covid al principi, se'ns estan morint la gent, i era veritat, i això impressiona moltíssim. Però no és el sentit que té una mort personal o una experiència personal, és una altra dimensió amb la població i s'ha de tenir un altre criteri, una altra perspectiva, cosa que amb la Covid, per exemple, ha estat molt allunyada. Jo estic molt avergonyit perquè no hem tingut el protagonisme que hauríem de tenir els de salut pública i explicar les coses. No és que sabem més que els altres, però hi ha coses que sabem què volen dir i que s'utilitzen malament. Per exemple, el nombre d'infectats és una cosa que ha atemorit molt la gent, no? 6.000, 7.000... El nombre d'infectats... Imagina't que hi ha una epidèmia de grip normal, que diuen cap epidèmia de grip és normal, però això és una altra història. Totes les epidèmies de grip tenen les seves coses. Però imagina't que tenim una epidèmia de grip estacional, que no passa res així que ens sembli que és molt fotut, i que es donen els casos d'infectats diaris. Estaríem tots, com ho deia el màgic Andreu, acollonados. I és molt important el significat que té aquest indicador, és important, no és una tonteria, però és un significat de propagació de la infecció, no d'impacte. I, a més, aquestes xifres s'han tret de la gent que anava al metge. No s'han fet de mostres representatives, de manera que ens hem distorsionat la història i jo no me'n recordo gaire, però una mica sí, de la grip asiàtica del 57. Es pensa, i sabíem comptar molt menys que ara, que van morir entre 2 i 4 milions de persones, en un món on vivien menys de 2.000 milions. Ara som prop de 8.000 milions i ho contem, a més, i a més la grip asiàtica matava nens, com la malària mata nens. De la Covid ha mort algun nen, clar, que a algú li cau un llamp alguna vegada, però la majoria dels que han mort eren gent que estàvem ja al final, cosa que li ha permès a la Brigitte Bardot, que no em cau especialment bé, em queia millor abans, dir, bueno, doncs això és una mica de neteja demogràfica, no?
que també toca. Más cuestiones. De res. Ara podeu dir de tot perquè com aneu emmascarats, però tu et conec, Bé, gràcies. Em baixo la mascareta perquè em puguis veure que sóc valent. Bé, gràcies. Professor Segura, va ser professor meu ja fa molts anys. Jo soc client seu ara. Bueno, això ja és una altra història. Això deixo a part perquè ja no és prevenció, això. Simplement vull donar una dada biogràfica pròpia i és que quan recordo els meus companys de quan estàvem estudiant medicina que deien que aquests de preventiva eren una mica alternatius i jo els deia, home, no és que siguin alternatius, és que ens fan pensar. Nosaltres el que hem de saber és les dosis i bé, jo aquest esperit preventiu, tot i que la meva especialitat, jo soc dentista, no l'aplico a la meva pràctica diària perquè a mi em toca fer bastants tractaments, però estic absolutament d'acord amb moltes de les coses que has dit i t'ho agraeixo perquè ens segueixes ajudant a pensar a molts, a posar les coses en perspectiva. Partint de la base que viure mata i el principal factor de risc és haver nascut. A partir d'aquí, jo et vull fer una pregunta molt hipocondríaca, però alhora crec que pot ajudar una miqueta a enfocar una mica el nostre futur a partir d'això de la prevenció i treure ensenyances del que hem passat ara, d'aquesta pandèmia. És a dir, fa 3 anys jo veia un asiàtic pel Passeig de Gràcia amb una mascareta i m'agafava una mica, feia una mica de riure. Ostres, ara dic, coi, és que els asiàtics es posen poc la màscara, se l'haurien de posar més, perquè encara en trobes algun que no la porta. Què en penses de que quan tinguem les epidèmies de grip, quan estiguem en èpoques amb major factors de risc, potser amb transport públic, en zones on estiguem molta gent acumulada, potser ens posem una mascareta sense el pudor que hagués representat fa 3 anys. Des d'un punt de vista d'una persona experta en salut pública com tu. Gràcies. Gràcies per la pregunta. Bueno, si t'hagués de dir la veritat no te l'agrairia, la pregunta. Però... S'ha de distingir, no sóc autoritat sanitària, si fos autoritat sanitària no contestaria el que contestaré ara. I no perquè sigui esquizofrènic, sinó perquè cadascú ha d'assumir la responsabilitat que li toca. I un polític no es pot permetre el luxe de dubtar de coses que no sap ben bé com van. L'impacte de les mascaretes, segons on està per provar, hi ha molts indicis favorables, però són molt contrafactuals. És molt difícil provar l'eficàcia real de la mascareta i l'efectivitat encara més. Hi ha eficàcia i efectivitat. No és el mateix, no? Perquè l'eficàcia es mira en situació controlada. Tu saps amb què jugues, però el que importa és el que passa a la realitat. I tu no saps en què jugues. I tots els que porteu la mascareta, que la porteu per obligació, alguns per vocació, sabeu que us la traieu, us la poseu, us la canvieu quan us ve bé o el que sigui, perquè la mascareta té un paper fetitxe que és molt important, perquè disminueix l'ansietat. No és broma, és de debò. I això ajuda a mirar-se les coses diferents. Ara, que jo sàpigui, no hi ha proves de que els asiàtics que porten la mascareta, i jo crec que la majoria de vegades per evitar la contaminació ambiental, hagin tingut menys grips quan hi ha grip que si no portessin la mascareta. Això no vol dir que si tu poses alguna barrera a la propagació de microbis que es propaguen per l'aire no tingui algun efecte. El lògic és que en tingui. No està molt clar de quina manera. Hi ha algun company, algun físic així molt espavilat que ha dit que els de l'OMS són uns burros. Hi ha de tot a l'OMS, però perquè neguen els aerosols com a mitjà de propagació. Però vosaltres sabeu el que és un aerosol? Jo ho vaig haver de mirar al diccionari
I resulta que un aerosol pot propagar partícules a centenars i milers de quilòmetres. Centenars i milers de quilòmetres, com va passar a Txernòbil, per exemple. Llavors, anem a veure. Aquí el que es tracta és de posar una mica de seny, de prudència amb el sentit aristotèlic. Anem a fer el que millor se'ns acudi, sabent que potser la caguem, però anem a fer el millor que podem. I el millor que podem segurament és protegir-nos davant d'algú que pot ser una font d'infecció, que la pega que té això és que estigmatitza molt, perquè ara els congèneres, els humans, i fins i tot els familiars, els veiem com a fonts d'infecció, com un perill. Això és una cosa antievolutiva, del tot. Els japonesos i els asiàtics igual estan intentant una evolució diferent, ja veurem on arriben, no? Però així, evolutivament, no lliga això. I una altra cosa és, paga la pena mantenir una mesura que no saps del cert si funciona, però que té el seu sentit durant un temps prudencial i en circumstàncies prudencials. Té més sentit portar la mascareta aquí dintre que no pas al carrer, des del primer dia. Té més sentit obrir les finestres que no pas estar... No té cap sentit que vagis al teatre o que vagis al dentista i et mirin la temperatura. Això no té cap sentit. Això és mala pràctica. Com és mala pràctica també posar estores amb desinfectants per les sabates. O posar gel hidroalcohòlico, que algunes irritacions ha produït, i algunes resistències bacterianes també, abans de comprar pomes al Mercadona. Hi ha coses d'aquestes. La mascareta encara té sentit i s'han fet alguns estudis, no són brillants. Per exemple, les mascaretes de tela a la Índia no van tenir cap diferència amb no portar mascareta. Les mascaretes quirúrgiques una mica, però de l'ordre del 10%. No és una protecció d'allò que diguis estem salvats. La protecció seria anar amb una campana. Amb una campana, no? Voleu això? També s'ha de dir què prefereixo. Que em facin una abraçada i que em pugui contaminar de la Covid, del sincitial respiratori, de les que vulgueu, o deixar de tenir una abraçada. Això s'ha de mirar. I no us amoïneu que la Covid o un altre virus us infectarà, us poseu com us poseu. La qual cosa no vol dir que si tens un instrument que pot servir, el facis servir fins allà on sigui raonable. Però pensar que la Covid és un enemic és propi de pàrvuls. És una simplificació que no és pròpia de gent culta. Saps quants microbis tens al teu organisme? Almenys tants com cèl·lules pròpies. Almenys, dels quals una bona part són virus, gràcies als quals has pogut aprofitar una sèrie d'informació genètica que t'ha servit per ser com ets. O sigui, tractar els virus com a enemics, així d'entrada, és una mica reduccionista. Té algun avantatge, perquè guanyar el Madrid sempre fa gràcia, però no és la manera bona, no? És molt més complicat, això. I per tant, crec que s'ha de ser capaç d'equilibrar el que és una resposta preventiva amb les pèrdues que comporta, fins allà on sabem. Clar, amb una vacuna jo dubtaria menys, tot i que també dubto, però dubtaria menys, no? I a més s'ha vist perquè potser hem tingut massa anhel, esperàvem algun miracle que ens arreglés, ja tenim la vacuna. Bé, la vacuna serveix, però no serveix per tot el que pensàvem que servia. Tampoc serveix la de la grip per tot el que pensem que servia. Tot té les seves limitacions. ¿Te he contestado?
Algú que em foti canya, sisplau. Bueno, una pregunta tiene que ver con la prevención social, que me la ha inducido aquel anuncio que has puesto de que un grupo de inversores, para que yo entender, compraban residencias de más de 100 habitaciones, etc. ¿No hay o no debería haber alguna disposición de salud pública que o limitara o controlara el perfil de estos inversores? Me explico. Antes de la pandemia, viendo el capital de algunos de estos inversores, hombre, se podía intuir que algo no andaba. O sea, no puede ser que un inversor acostumbrado a rentabilidades de 2 dígitos altos invierta en un producto como las residencias de ancianos, que no parece especialmente encantador desde el punto de vista de Wall Street. Bueno, luego teniendo cuidadoras sudamericanas, sin formación, caricaturizo, ¿eh? Eso era antes de la pandemia. Con la pandemia se ha visto, pues en España y buena parte en Francia, como probablemente sabes, que ha habido unos escándalos increíbles en muchas de estas residencias. La gestión era inexistente o muy deficiente, la formación era hipotéticamente formada con semanas de instrucciones. Entonces, la pregunta concreta es, ¿no debería, desde el punto de vista de la Autoridad de Salud Pública, poner algún tipo de requisito para que las inversiones en residencias sean a cargo, sean realizadas con toda la libertad del mundo, pero con entidades que cumplan determinados requisitos y no simplemente que puedan poner capital? Yo creo que sí, que lo debería haber, pero con una salud pública solvente, con una salud pública competente y solvente. Y ahora te digo por qué te lo digo. Yo no entiendo de inversiones, lo sabe mi señora, que soy un desastre financiero, aunque tengo una cuenta en la Caixa, pero un desastre. Es un desastre. Pero la pregunta es importante por varias razones. Históricamente, la crisis del 2008 genera una frustración, bueno, o una pérdida en el sector de la construcción importante, que se encamina, por lo que dicen algunos, que encuentra un poco la salvación o la salida en construir residencias, macroresidencias de ancianos, para lo cual piden créditos, para lo cual hay fondos buitre que los plantean con una idea de rendimiento económico importante. Yo no sé si de 2 dígitos o de qué, que además seguramente aumentan cuando no tienes en cuenta los equipamientos, etc. Esta es una cuestión. De manera que no ha habido, por lo que dice alguien tan importante como el presidente de la Sociedad Española de Geriatría, que creo que vendrá el próximo ciclo y se lo podéis preguntar a él, pero yo se lo escuché a él, no ha habido una estrategia política específica sobre residencias, ni sobre ancianidad tampoco, ¿no? Pero sobre residencias menos, de manera que han florecido residencias que han obedecido más a criterios industriales, económicos, que no al servicio que tenían que realizar. Dicho esto, la siguiente cosa es, cuidado, ¿por qué he dicho solvente y competente? Porque lamentablemente, cuando el escándalo de las residencias, y esto era muy difícil de controlar, hubo en Cataluña una delegación hacia sanidad. Servicios Sociales pasó la pelota, o le quitaron la pelota, no sé, y la pasaron a sanidad. Pero yo, que tengo familia en residencias y familia inspectoras de residencias, tengo la impresión de que en algunos casos la intervención de sanidad no mejoró, sino que empeoró la situación, en el sentido de poner muchas más limitaciones a la manera de convivir con el problema
aislar más a la gente, dificultar más el trabajo sin tener ni experiencia, ni un poco, o sea, poniendo la idea de que lo más importante era evitar que se infectaran, aunque vivieran mal. Por eso digo que hay que saber lo que se hace. Y en ese caso estaría absolutamente de acuerdo. Y de hecho yo creo que hemos perdido comba, porque durante el franquismo y en las primeras transferencias a la Generalitat preestatutaria, yo me acuerdo que había un servicio de control de situaciones nocivas, peligrosas, en los que Sanidad tenía que dar el visto bueno a cualquier instalación que se autorizara, no solo sanitaria. Y ahí deberían tenerse en cuenta criterios como los que tú planteas. Pero es que además hay una ley de noviembre de 2011 de General de Sanidad, de Salud Pública, perdón, donde se plantea la conveniencia de que cualquier iniciativa, cualquier empresa que tenga que ver con la salud tenga que ser objeto de autorización, no solo la empresa o la iniciativa, sino también la publicidad sobre, que tenga, o sea, salud pública tenga un control técnico sobre estas condiciones. Lamentablemente, la Ley General de Salud Pública de noviembre de 2011 no se ha desarrollado. Parece que te lo digo porque yo colaboré con el impulsor que fue Ildefonso Fernández, que era director general de Salud Pública, bueno, los cambios políticos lo dejaron un poco en segundo término y hasta ahora no se ha vuelto a plantear. Ahora están otra vez planteando de retomarlo, ¿no? Salud Pública tiene una cosa que pasa que es comprensible pero muy lamentable, que es como Santa Bárbara, que te acuerdas cuando truena. Cuando no truena, no te acuerdas. Y entonces todo el mundo piensa en los trasplantes de cara y en las espectacularidades de la medicina que están muy bien, pero que no tienen impacto sobre la salud de la población o un impacto muy pequeño, ¿no? Pero que venden mucho periódico. Sí. Sí, hola, bona tarda. Jo volia... Bueno, és evident que i és una evidència contrastada, entenc, la relació entre la prevenció i, evidentment, la salut, no? Però també, i no sé si des d'un punt de vista poder més individual que col·lectiu, també és important la genètica, no? En quina mesura és més determinant, diguem, la prevenció o la genètica? M'agradaria que estigués aquí en Jaume Bertran Petit, no? Jo crec que la genètica és bàsica. Som així per la genètica, com les gallines són així per la genètica. Ara, la genètica sense un entorn, sense un context, sense unes intervencions, no és res. Són bases púriques i pirimidíniques, no és res. Llavors, què és més important? El pare o la mare? Jo no sé si jo no em sento còmode amb aquesta pregunta, però intentaré entrar al trapo. Fins ara, la capacitat de modificació de l'entorn ha estat superior, no dic fàcil, però superior a la capacitat de modificació genètica. I, per tant, els salubristes, els higienistes, hem posat l'accent en les condicions de vida perquè eren determinants, això podíem tocar-ho, no? I està clar que l'ambient familiar, que viure en una casa d'una família bona, amb el sentit moral de la paraula, no? No cal que tingui molts diners, però que tingui capacitat adquisitiva i sobretot afectiva, dona molts números de tenir millor salut que viure que estar en un orfenat. No hi ha cap dubte. I d'aquesta manera hi ha moltes altres factors ambientals
que tenen a veure amb es diuen determinants socials de la salut, que fins ara han estat els nostres objectius de salubristes perquè ens veiem capaços d'interferir. Després, a l'hora de la veritat, tampoc et pensis que és tan fàcil, perquè buscar-li un pis a algú que no té pis no hi ha metge que ho arregle, i a vegades el problema és aquest. O tenir un company o una companya que et faci feliç, això no hi ha metge que ho arregli. I això porta molta gent al metge. Però són coses que pensàvem que podíem modificar o que teníem ganes de modificar. A més, molts de, no tots, perquè a salut pública hi ha com a tot arreu, no? Però molts vam entrar a la salut pública pensant que canviaríem el món i el faríem més just. Després hem vist que millor que no et canviïn a tu massa, però bueno, i amb això ja veurem, no? I a més, pensant que canviaríem el món, hem fet molt la punyeta, també. O sigui que el del peix blau és una putada, segons com tu miris. I el de posar els nens boca amunt també, i ho hem fet amb la millor intenció. O sigui, són coses que... Però, per contestar-te, la genètica per ara ha estat més inassequible a les intervencions, però és una base essencial. Sense la genètica no hi hauria l'altre. Ara, ens sembla, i jo crec que encara és més fàcil intervenir, per exemple, amb el rotllo aquest que us estic clavant jo, que no té res a veure amb la genètica. Et contesto? L'última pregunta. Bé, no era una pregunta, era un comentari sobre aquest últim tema de la genètica, si se'm permet. Jo crec que cal diferenciar dos nivells. Un és el de l'enteniment científic i el coneixement científic, i l'altre és el de l'aplicació per tal de prevenir malalties. En el nivell de l'enteniment del coneixement científic estem lluny encara d'entendre quin és el paper de la genètica en moltes malalties. És més, cal diferenciar entre malalties que són determinades monogènicament, que un sol gen que estigui alterat provoca una malaltia, com podria ser, per exemple, la síndrome de Down, a altres malalties molt prevalents a la població actualment, com el càncer o les malalties cardiovasculars o les malalties metabòliques, en què són molts gens a la vegada que cal que estiguin alterats per ser un factor de risc per aquesta malaltia. Llavors, el coneixement actual encara està lluny de donar una resposta perquè hi hagi una aplicació immediata en els serveis sanitaris de cara a fer screening genètic de manera sistemàtica, excepte per aquestes malalties que són monogenètiques, que són malalties molt rares i que sí que està justificat el cribatge. O sigui, de cara a coneixement científic s'ha d'investigar molt més el paper relatiu entre la genètica i la interacció entre la genètica i l'ambient. A nivell de l'aplicació en el sistema sanitari, compte perquè no hi ha prous bases encara per les malalties més comuns i prevalents per aquests determinants genètics. Em deixes una apostila, una breu apostila, molt breu, perquè això es fa, això que diu la Susana, es fa, per exemple, amb el cribatge neonatal, que hi ha algunes malalties que està clar que es beneficiaran del diagnòstic i del tractament precoç. Per exemple, l'hipotiroïdisme, no? Però ull, perquè aquí també ens hem passat de voltes i estem diagnosticant malalties sobre les quals no tenim tractament. Perquè hi ha uns aparells que ens permeten... Llavors anem una mica... No té molt interès, perquè és molt poca gent a la que li passa, però imagina't, això és una cabronada, no? Que et diagnostiquin una cosa i diguin no es pot fer res.
passa poc, però passa amb algunes perquè els tècnics han desenvolupat un sistema de detecció multimolecular que permet diagnosticar coses que sí que tenen tractament i coses que no. Pero es una postila, coincideixo absolutament amb la doctora Sanz. Bien, pues creo que el doctor Segura no ha defraudado. Su capacidad crítica está intacta y por tanto la conclusión sería que está, de acuerdo con él, injustamente juzgado. Señores, muchas gracias. Buenas tardes.